Buenísimo. Ahora sí, no sé si les estaba compartiendo bien lo que tenía que ser. A ver si me deja las dos cosas. Ahí está. Bien, bueno, como verán en la plataforma les dejé la teoría de hoy, que la vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y la clase que viene la vamos a terminar. Y el práctico, que es un KMZ y, ahí está Lourdes, un KMZ y el PDF, ¿sí? Con las instrucciones. Y ya les dejé el link para entregarlo la semana que viene. Pero bueno, ahora al final cuando terminemos con la teoría, vamos a ver el práctico. En cuanto al cronograma, fíjense que ya estamos arrancando, ¿sí? El último sprint teórico, ¿sí? La última parte de la materia. Vamos a ver estas dos clases de geomorfología fluvial. Después nos queda modelado de rocas, ¿sí? Donde bueno, vamos a ver geoformas características de rocas ígneas, tanto intrusivas como volcánicas, y algunas geoformas sedimentarias específicas. Después vamos a un tema cortito que es geomorfología litoral y tectónica, ¿sí? Que en realidad son dos temas que son cortitos, entonces los junté. Eh, Vamos a tener el parcial los primeros días de noviembre, ¿sí? Acuérdense que lo dejé desdoblado, o sea, el 2 de noviembre es geomorfo y el 9 es el de gas y petróleo. Regiones geomorfológicas también es muy cortito, así que esta clase seguramente la vamos a dejar para consulta. eh, y, y bueno, igual lo vamos a ver, pero nada, yo les digo, es sencillo y no hay mucho que decir al respecto. Así que bueno, como les digo, ya estamos entrando en la última parte de la materia y del año. Eh, Así que bueno, vamos a la parte teórica, que es lo que nos... Ah, no, perdón, me estoy olvidando del parcial. Eh, Bien, las notas asumo que ya las vieron todos, así que vamos a ir repasando algunas preguntitas del parcial. Un segundito que estoy abriendo un archivo y no me deja... Bueno, respecto al parcial, chicos, las me gustaría aclarar, no sé si tienen alguna pregunta específica, alguno sobre su examen puntual, lo podemos ver, no hay problema. Pero lo que más me interesa es ver una o dos preguntas puntuales que, nada, que fueron con las que más problemas tuvieron. Respecto a la primera pregunta, en donde bueno, tenían que indicar la definición de geoforma y indicar los procesos involucrados, ¿sí? Eh, Algunos, si mal no recuerdo, algunos o definieron bien la geoforma o hablaron bien del proceso. Un segundo, ¿eh? Pero a muchos les bajé puntos porque, bueno, básicamente era copiado y pegado directamente del PDF, entonces, nada, no era la idea era que usaran sus palabras. Así que, bueno, por ahí algunos van a ver que tienen algunos puntos menos, si alguno tiene una consulta específica lo podemos ver. Eh, pero bueno, en algunas preguntas puntuales era exactamente lo mismo, entonces nada, les bajé puntos por eso. En la segunda pregunta
muchos definieron bien relieve, pero bueno, al momento de justificar cuál era el más importante, nada, no había mucho concepto en esa parte. Así que bueno, algunos bajaron puntos, otros no. Vamos con la tercera. La tercera, bueno, explicar las evoluciones de relieve, eso tampoco no hubo grandes dificultades. Algunos se olvidaron de los aspectos positivos y negativos, entonces en ese caso algunos bajaron, no sumaron el 100% del punto. Pero bueno, no les pregunté nada específico, sino que solamente tenían que explicarlas y especificar aspectos, ¿sí? No era nada de otro mundo esta pregunta. Eh, Bien, después, la número 4, con las diferencias entre erosión y meteorización y algún ejemplo. Bueno, erosión, un ejemplo básico, el río, ¿sí? El río o el viento, ambos transportan los sedimentos, ¿sí? Y meteorización, bueno, podían hablar, no sé, crioclastía en Naucamahuida, por ejemplo, o por los procesos de meteorización química, física, eh, en no en los cañadones, pero bueno, en lo que sería el Grupo Neuquén. Eh, pero bueno, tampoco, por lo que veo, casi todos sumaron en ese punto, así que no hubo muchos problemas. La que más me importaba era la 5, que es lo que me gustaría aclarar respecto a esta pregunta, que sí hubo varios con problemas en esta pregunta. En la primera, eran dos preguntas en realidad, las 5. ¿Qué variables se tienen en cuenta para la clasificación de regiones morfoclimáticas? No sé si se acuerdan, pero bueno, lo que pasó es que muchos nombraron a la clasificación, pero no dijeron en base a qué, ¿sí? O sea, nombraban árido, glaciar, tropical, pero no nombraban, sí, las variables. Habíamos visto varias variables, pero habíamos visto un cuadro específico en donde se tenía en cuenta la temperatura media, las precipitaciones y la estacionalidad, ¿sí? Esas eran las tres principales, pero bueno, después también habíamos visto el perfil de meteorización, el cual lo repetimos en otros temas también, y bueno, ahí también se tenía en cuenta las precipitaciones, la temperatura, la evaporación, ¿sí? Así que bueno, eso también venía de la mano con cómo afectaba el clima a las geoformas, ¿sí? O a la geomorfología, donde bueno, obviamente, como vimos, es determinante, ¿sí? No es el único factor, pero el clima sí puede afectar de manera significativa la geomorfología de un área, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, en glaciar, ¿sí? Si bien los glaciares son los modeladores del relieve, si no tuviésemos el clima que tiene, por ejemplo, en el campo de hielo, los glaciares no existirían. Entonces, hay una correlación directa, ¿sí? Entre clima, geoformas y relieve. Eso en cuanto a la número 5. La número 6, bueno, también nombrar tres tipos, sí, explicarlos brevemente, no hubo muchas dificultades, algunos sumaron un poco menos, estoy viendo, 2, 4, pero los que contestaron más o menos contestaron o todo o medio incompleto, pero estaban los conceptos. Vamos con la 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Bueno, la 7. ¿Cómo se movilizan las partículas? Acá a la mayoría le faltó nombrar a todas, o sea, nombrar todos los transportes, ¿sí? Muchos o algunos escribieron solamente suspensión o no aclararon procesos, por ejemplo, arrastre, ¿sí? Bueno, todos lo que vimos en realidad, bombardeo,
nada, la mayoría o nombró solo suspensión o habló de otro proceso, pero no específicamente de cómo se transporta la partícula, ¿sí? Eh, y después, en cuanto al tamaño de grano, ¿sí? Algunos hablaron de composición química, eh, lo cual no está mal, ¿sí? Pero no hablaban, la pregunta no era sobre el tamaño, no era sobre la composición, sino sobre el tamaño. O sea, algunos nombraron que el cuarzo era el que predominaba en los sedimentos eólicos, lo cual es correcto, solamente que la pregunta no hacía referencia a la mineralogía, sino al tipo de grano. ¿Sí? Que recuerden que habíamos dicho que eran limos y arenas de tamaño de grano fino. ¿Sí? En donde, bueno, si el concepto era que a menor tamaño de grano, más facilidad del viento para mover el grano, justamente, pero en un punto, ¿sí? O sea, en las arcillas principalmente, las fuerzas de cohesión empezaban a predominar y a ser más dificultoso, ¿sí? O a necesitar un umbral mayor, ¿sí? Un umbral de fluido mayor para mover a la partícula, ¿sí? Bueno, la pregunta 8, la primera parte era sencilla, ¿sí? Ablación, podía ser igual, mayor o menor que la acumulación. En base a eso se tenían, bueno, podía ser inercia, retracción o crecimiento. Las tilitas eran las rocas de los depósitos glaciarios, ¿sí? Algunos pusieron, bueno, til, lo cual no está mal, o sea, til es el sedimento y tilita es la roca, pero lo tomé igual bien. Y después, ¿qué procesos son característicos de este ambiente? Algunos hablaron de cómo se desplaza el glaciar, ¿sí? Lo cual no era la idea de la pregunta. La idea de la pregunta era que hablaran de abrasión, ¿sí? Principalmente, y de arranque, los procesos más importantes. Así que bueno, eso en cuanto a la pregunta número 8 ya vamos, ¿no? Sí, bien. Vamos con la 9. Bueno, la geoforma típica, acá también la mayoría contestó bien, ¿sí? Las morrenas, dependiendo de dónde se encontraba, podía ser basal, central, lateral o frontal, ¿sí? Así que esa era bastante sencilla, no tuvieron mayores inconvenientes. Y la última, bueno, el ambiente periglaciar, bueno, la mayoría no aclaró que no existen los glaciares en el ambiente periglaciar, pero igualmente, nada, las características principales estuvieron, ¿sí? Eh, y bueno, las clasificaciones de glaciares, una se repetía, que era la de la diferencia entre ablación y acumulación, después, bueno, tienen que hablar de glaciares de valle o eh, glaciares de Pedemonte y de Casquete. ¿Sí? Así que, bueno, ahí tenían que repetir una, o bueno, repetirla no, pero más o menos resumirla y agregar la morfológica, y la clasificación morfológica. Y respecto a el indicamiento de glaciar Perito Moreno, eso, bueno, la mayoría, los que tuvieron problemas en esa parte, seguramente es porque o o no leyeron el paper o no tuvieron problemas con el práctico, entonces, bueno, entiendo bueno, ahí no supieron contestar por eso. Eh, bueno, eso respecto a el parcial. No sé si alguno tiene una pregunta. Respecto a la promoción, todavía no hablé con Magalí, hoy le escribí pero estaba ocupada y después le dije que después la llamaba y no la llamé. Así que nada, intentaré acordarme y llamarla. Eh, si no hay preguntas, arrancamos con la teoría y si no, si alguien me quiere preguntar algo específico de parcial y no se anima ahora, me puede escribir después, no hay problema. Eh, recuerden que la nota que ven en el parcial específicamente es el porcentaje, ¿sí? Y lo que ven después en el PDF es la nota IFES, ¿sí? Recuerden que se aprueba con 4, que es el 60%, ¿sí? Bien.
vamos con la teoría de hoy. Bien, bueno, hoy vamos a arrancar con geomorfología fluvial. Para empezar, vamos a tratar de explicar, ¿sí? O intentar abordar cuáles son los conceptos que vamos a tener en cuenta, ¿sí? En este tema. Entonces, bueno, podemos decir que la geomorfología fluvial se encarga, ¿sí? De explicar las relaciones entre los procesos del flujo, ¿sí? De un canal, ¿sí? O sea, de un río, procesos físicos, cómo se transporta el sedimento, ¿sí? Forzado por ese flujo, y bueno, las formas resultantes a partir de esas interacciones, que bueno, después más adelante vamos a ver que hay una clasificación, como siempre les digo, siempre hay clasificaciones. Eh, Vamos a ver que resultan distintos tipos de canales o de formas que bueno, son generadas por erosión y transporte de sedimento. Algo importante es que tenemos que tratar de definir el drenaje, ¿sí? Que fíjense que es la acción de las aguas sobre la superficie terrestre o los rastros, ¿sí? Que dicha acción, ¿sí? Deja. O sea, la acción del agua sobre la superficie terrestre deja, ¿sí? Una evidencia que bueno, se traduce en el drenaje. Entonces, bueno, es importante analizar las condiciones del drenaje por más que sean flujos esporádicos, ¿sí? O efímeros, como dice acá en la diapo. Entonces, para recordar un poco, no sé si se acuerdan, pero en las primeras clases charlamos sobre los distintos agentes exógenos, ¿sí? Y yo les había comentado que, si bien todos son importantes, el gran modelador del relieve, o sea, del relieve continental, ¿no? Es el agua, ¿sí? Y acá, bueno, una imagen del Cañón del Colorado que es súper famoso, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, la idea es que es ahora de alguna manera cuantificar, ¿sí? Este flujo de agua líquida, ¿sí? Sobre la superficie, que es el gran modelador. Entonces, fíjense que los ríos son los agentes de erosión y transporte, ¿sí? Más importantes que suministran a los océanos agua dulce, ¿sí? Y sedimento. Eh, pero fíjense el porcentaje, ¿sí? Que constituye el agua de los ríos en la superficie continental. Perdón, el agua de los ríos en el total del agua continental. Entonces, si el 0,005% del agua se encuentra en los ríos, imagínense la fuerza o la importancia que tiene, ¿sí? Para que sea uno de los mayores modeladores del relieve, ¿sí? Este porcentaje es muy chico, ¿por qué? Porque una gran mayoría del agua continental está en forma de agua subterránea, ¿sí? Y bueno, obviamente en los glaciares. Entonces fíjense que unas 19 millones de toneladas de material, ¿sí? Se transportan anualmente por los ríos hacia los océanos, ¿sí? Eh, Algo característico de zonas áridas y semiáridas, que ya estuvimos charlando un poco en clases anteriores, eh, en donde bueno, los canales permanecen secos la mayor parte del año, son efímeros, ¿sí? Y llevan solo agua en momentos, en episodios de tormenta, ¿sí? Eh, Bastante violentos, generalmente las tormentas son muy fuertes, entonces eso hace que bueno, tengan mayor incidencia, ¿sí? Tenga mucha energía el flujo y lleve mucho sedimento. Bien, entonces, para tratar de definir un poco el drenaje, o en realidad el flujo, ¿sí? Vamos a ver el concepto de escorrentía, ¿sí? Que la escorrentía es el agua, ¿sí? Que llega a la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie. Siempre, obviamente, bajo la acción de la gravedad. Entonces, para tratar de cuantificarlo, vamos a tratar de separar, ¿sí? Los distintos tipos de agua que llegan al cauce superficial, eh, y que bueno, terminan siendo las correntías, ¿sí? De un cuerpo de agua, de un flujo. Entonces, dentro de la escorrentía vamos a obtener a la escorrentía superficial, la hipodérmica, la subterránea y la PD, que es la precipitación directa, ¿sí? O sea, es el agua que cae directamente de lluvia sobre el cauce, ¿sí? O sea, sobre la superficie del agua. Por ejemplo, acá en Rincón,
el agua de lluvia que cae directamente sobre el río. La escorrentía superficial, fíjense que es la fracción que no se infiltra, ¿sí? Y que discurre sobre la superficie hasta alcanzar un curso de agua superficial más grande, ¿sí? Por otro lado, la hipodérmica, ¿sí? Es el agua infiltrada que puede llegar a escasa profundidad y volver a la superficie alcanzando un curso de agua. ¿Sí? O sea, podríamos decir que es el agua subterránea, ¿sí? Que bueno, no alcanza profundidad y termina escurriendo, ¿sí? En la superficie. Hay muchas en nuestra zona, por lo menos hay algunas aguadas, ¿sí? Que salen de la tierra el agua, ¿sí? O sea, es agua subterránea que se infiltra en la superficie y bueno, si ese agua eventualmente llega a un curso de agua más grande, ¿sí? Es agua hipodérmica. Y por otro lado, la escorrentía subterránea, ¿sí? Es el agua infiltrada que llega a la zona saturada, o sea, llega a la napa, ¿sí? Y eventualmente puede llegar a un curso de agua superficial. Entonces, bueno, acá un dibujito más o menos con los distintos tipos o las distintas componentes de la escorrentía, ¿sí? No hay mucho que charlar. Acá, bueno, lo que vemos acá es la hipodérmica, como les decía, no alcanza a infiltrar, ¿sí? Y escurre y llega a un cauce mayor, ¿sí? La precipitación directa, sí, fíjense que en general es menor al 5% y usualmente es menor incluso al 1% del caudal del río, ¿sí? O sea, estamos hablando del agua que cae directamente sobre el cauce, lo cual es muy poco, ¿sí? Si comparamos con eh, la escorrentía superficial que puede llegar de áreas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un modelito, ¿sí? Muy sencillo de Jung, que bueno, este autor lo que hizo fue proponer tres zonas, en donde tenemos una zona 1, que es la zona de producción de escorrentía y de sedimento, ¿sí? Una zona 2, que es la zona de transferencia de sedimento, y una zona 3, que es la sedimentación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco sobre esto. Bueno, lo que les dejé acá escrito básicamente es que lo que intenta explicar esto es que si bien va a haber tres zonas marcadas, ¿sí? No quiere decir que en cada zona exista solamente un proceso. O sea, en producción no vamos a tener solamente escorrentía y generación de sedimentos, sino que también vamos a tener transferencia y también podemos tener sedimentación. Y en el resto lo mismo. En la zona de transferencia también podemos tener producción de escorrentía, también podemos tener producción de sedimento e incluso sedimentación también. A lo que se refiere esto es que en cada una de estas zonas predomina, ¿sí? Cada uno de estos procesos. Entonces, fíjense que acá tenemos un modelito simplificado, ¿sí? Con la zona de producción, la zona de transferencia y la zona de depositación. Si hacemos un análogo, podríamos decir que nosotros acá en Rincón nos encontramos en la zona de transferencia. Y bueno, el río Colorado tiene una zona de transferencia bastante importante. Bueno, las nacientes, ¿sí? Serían las zonas de producción y la desembocadura en el mar argentino sería la zona de depositación, ¿sí? Pero como ustedes lo deben ver, seguramente si alguna vez, o si van al río cada tanto y prestan un poco de atención, van a ver que hay sedimentación y que hay aporte sedimentario. Pero bueno, lo que predomina es la transferencia, ¿sí? En nuestra zona por lo menos, o en este sector del río, mejor dicho. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es tratar de cuantificar, ¿sí? La morfología, ¿sí? De una cuenca de escurrimiento, ¿sí? De una cuenca fluvial. Entonces, para arrancar podemos definir una cuenca fluvial o cuenca de drenaje como el área, ¿sí? Que genera o que proporciona la escorrentía superficial, ¿sí? Fíjense que es una unidad que está definida topográfica e hidrológicamente, ¿sí? Y se la considera como una unidad geomorfológica fundamental. Entonces, acá en la imagen, fíjense que tenemos divisoria de aguas entre tributarios, ¿sí? Lo que sería esta línea donde se corta el gráfico es la división, ¿sí?
o la divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica, ¿sí? O de la cuenca de drenaje. Distintos brazos, ¿sí? Tributarios y, bueno, el río principal. Bien. Entonces, una cuenca de drenaje podemos definirla o podemos decir que es el resultado de las interacciones entre el flujo, la materia, ¿sí? Y la energía frente a la resistencia de la superficie topográfica. O sea, el diseño y el tamaño de la cuenca va a depender de la interacción entre el agua, los sedimentos, la energía, ¿sí? O sea, la energía depende también del relieve, ¿sí? De las diferencias de cotas, principalmente, y de la resistencia del tipo de roca, ¿sí? Que está atravesando ese flujo. Entonces, fíjense que acá lo que ven es dos cuenquitas, ¿sí? Y tenemos la divisoria de aguas, que ahora vamos a ver bien lo que es. Fíjense que, bueno, una divisoria es la unión entre los puntos más elevados y o los de máxima pendiente, ¿sí? O sea, nosotros si nos moviéramos fuera de la cuenca, seguramente entremos en otra, ¿sí? Siempre la divisoria es un contacto entre dos cuencas hidrográficas separadas, ¿sí? Em, bueno, ahora vamos a seguir viendo los distintos, las distintas formas de caracterizar una cuenca. ¿Preguntas? Bien. Entonces, para intentar caracterizar una cuenca o la morfología de una cuenca, tenemos que hacer algunos estudios cuantitativos, que es lo que vamos a intentar hacer en el práctico. Y dentro de esos estudios cuantitativos vamos a ver algunos específicos, ¿sí? Entre ellos, área de la cuenca, el orden de la cuenca, su relación de bifurcación, su densidad de drenaje, la forma de la red, ¿sí? Vamos a ver que hay una clasificación específica para esto, la forma de la cuenca y los sistemas de canales. En cuanto al área, bueno, el área se obtiene, ¿sí? A partir de generar una línea, ¿sí? Que atraviese la divisoria de aguas, y en base a eso, ¿sí? Se obtiene, bueno, el área. Obviamente es bastante sencillo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que sepan que el área de la cuenca se obtiene, ¿sí? A partir de la divisoria de aguas. Dentro bueno, acá les dejé, perdón, algunas de las cuencas más grandes del mundo, ¿sí? De cuencas fluviales, con, bueno, la cuenca del Mississippi, fíjense que es bastante importante, y la cuenca amazónica también es bastante grande, ¿sí? No tengo, bueno, 6,5 millones de kilómetros, y acá no tengo los datos de área, ¿sí? Pero sí los datos de caudales, ¿sí? Fíjense, 8.500 metros cúbicos segundo el río Mississippi, en las zonas de mayor caudal, ¿sí? En las zonas de desembocadura. Después, si quieren chusmearlo en Google Earth, es bastante impresionante el delta del Mississippi, y bueno, toda la cuenca se ve bastante clara, igual que el Amazonas también. Bien, entonces, en cuanto a, ya vimos área, ¿sí? Ahora vamos a ver el orden de la cuenca. ¿Qué es el orden de la cuenca? El orden de la cuenca se obtiene, ¿sí? A partir de otorgarle un número, ¿sí? De orden a cada brazo o afluente, ¿sí? Del río principal. Entonces, fíjense que los cuerpos de orden 1, ¿sí? Fluyen desde su origen y no tienen afluente, o sea, son los primeros brazos del río que vendrían a ser, ¿sí? Los primeros afluentes. Ya después, cuando avanzamos hacia orden 2, los de orden 2 surgen a partir de la unión, ¿sí? De dos segmentos de primer orden, y los de orden 3, ¿sí? Se originan, al igual que los de orden 2 con los de orden 1, se originan a partir de 2 de orden 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Los de 4 van a ser 2 de 3, los de 5 van a ser 2 de 4, y así sucesivamente. Algo importante para que sepan es que el orden no se incrementa, ¿sí? Cuando sumamos segmentos de un menor orden. O sea, si yo tengo, a ver si tengo algún dato acá, algún ejemplo, acá por ejemplo.
tengo 2 de 1, se me genera el de orden 2, ¿sí? Fíjense, tengo otro afluente de orden 1 que llega a uno de orden 2, no se transforma en orden 3, ¿sí? Sigue siendo 2. Acá, fíjense, tenemos 2 de orden 1, venía el de orden 2, se formó el de 2, 2 de orden 2, 1 de orden 3, ¿sí? Llegamos acá, uno de orden 1 y uno de orden 3, no pasa nada, ¿sí? Acá se juntan 2 de orden 3, orden 4. Entonces, cuando llegamos a la desembocadura o al final de esta cuenca específica, podemos decir que el orden de la cuenca es de orden 4, ¿sí? Que es el orden mayor que alcanzó la cuenca. A su vez, fíjense que se pueden hacer subdivisiones, ¿sí? O sea, lo que hicimos acá es esta cuenca, la cuenca más grande o la principal es de orden 4, como les decía, ¿sí? Perímetro de la cuenca de orden 4. Después se pueden hacer subdivisiones con, por ejemplo, esta que tenemos acá, tenemos una cuenca de orden 2, esta un poco más grande, cuenca de orden 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta vendría a ser una cuenca de orden 2, ¿sí? Esta es de orden 1, y así sucesivamente. Esto creo que ya lo expliqué todo. ¿Sí? Bueno, esto es para es que se entiende mejor el orden de la cuenca es el mismo del cauce principal a la salida, ¿sí? O sea, siempre va a ser el de orden mayor. Bien, eso en cuanto a orden. Vamos con relación de bifurcación. La relación de bifurcación, fíjense que se define como la relación entre eh, el número de cauces de orden NI, ¿sí? O sea, de orden I, mejor dicho, y el número de cauces de orden NI más 1. O sea, eh, sería la cantidad de órdenes de cauces de orden 1 dividido la cantidad de órdenes de cauces de orden 2, ¿sí? Y así sucesivamente. La cantidad de cauces de orden 2 sobre la cantidad de cauces de orden 3, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que el valor teórico mínimo para la relación de bifurcación es 2. ¿Qué significa esto? O sea, eh, por ejemplo, la relación de bifurcación de orden 2, necesito eh, como mínimo 2 cauces de orden 2 para tener un cauce de orden 3, ¿sí? Entonces, el valor mínimo va a ser ese. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, quieren saber la relación de bifurcación de orden 2, ¿sí? Entonces, o de orden 1. Va a ser la cantidad de orden 1, la cantidad de cauces de orden 1 sobre la cantidad de cauces de orden 2. Si tienen un solo cauce de orden 2, como mínimo va a haber dos cauces de orden 1. Entonces, el valor mínimo de la relación de bifurcación va a ser 2. 2 de orden 1 dividido 1 de orden 2. Bueno, después hay un valor teórico, sí, que es entre 3 y 5, en donde, bueno, este valor de entre 3 y 5 nos indica que la estructura geológica no distorsiona el patrón de drenaje. Ahora cuando veamos los distintos tipos de drenaje vamos a ver que hay algunos que son o que están dominados por la estructura geológica. Bueno, después fíjense que si estudiamos numerosos sistemas fluviales en una misma región con clima, litología y estado de desarrollo uniforme, la relación de bifurcación generalmente es constante o muy similar. Eh, lo que les decía, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver. Bien, eso entonces en base a relación de bifurcación. En cuanto a densidad o textura de drenaje, la idea para cuantificar la densidad de drenaje es sumar la longitud en kilómetros, ¿sí? de, eh, de todos, ¿sí? O sea, de todos los órdenes, ¿sí? O sea, de toda la red, de toda la red de drenaje sobre su área, ¿sí? Fíjense, es la relación entre la longitud de todos los cursos de todos los órdenes y el área de la cuenca. ¿Esto qué hace? Lo que hace es reflejar el balance, ¿sí? Entre la erosión y la resistencia del terreno, ¿sí? Entonces, si tenemos valores de
menos de 1 kilómetro de largo por kilómetro cuadrado, ¿sí? Estamos hablando de laderas suavizadas, o sea, la interacción es relativamente baja, ¿sí? Mientras que si tenemos muchos drenajes, ¿sí? O sea, mucha longitud, o sea, si tenemos, fíjense, 500 kilómetros por kilómetro cuadrado, nos está diciendo que tenemos o un área muy chica, perdón, un área muy chica no, o sí, por kilómetro cuadrado, estamos hablando, o sea, si tenemos muchos kilómetros de extensión en poca área, en 1 kilómetro cuadrado, estamos hablando de que tenemos que tener muchos brazos, ¿sí? O no me sale la palabra, eh, o muchos afluentes, ¿sí? Eh, en el relieve, o sea, necesitamos que se dé en esta situación, ¿sí? O sea, vamos a tener una densidad de drenaje muy alta, eso es lo que quería decir. Si tenemos muchos kilómetros en poco área, tenemos una densidad muy alta, ¿sí? Eso se da sobre todo en áreas montañosas, con rocas impermeables y en sectores con relieves abruptos, ¿sí? Generalmente, cuando estamos hablando de zonas húmedas, deforestadas y sustratos blandos, estamos en presencia de badlands. Las badlands, bueno, acá hay algunas imágenes y fíjense que son esto. O sea, estamos hablando, fíjense, de la densidad de drenaje en el poco área, ¿sí? No sé si se entiende. Si nosotros sumamos cada uno de estos bracitos o de cada una de estas incisiones fluviales, ¿sí? Nos va a dar un valor en kilómetros de extensión muy alto respecto al área, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde, bueno, dependiendo de la hidrología, también vamos a tener distintas densidades, ¿sí? Fíjense que una densidad muy fina de pelitas, vamos a tener mayor densidad que una media de cefitas, de arenas, ¿sí? Esto está en relación directa con la dureza de la roca, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos ver, hay una diferencia entre la densidad o la textura, ¿sí? De la red respecto a la litología, no solo al clima o la pendiente. Y en cuanto a la red, como les decía, hay distintos tipos, ¿sí? Tenemos el tipo dendrítico, radial, rectangular, enrejado. Acá está un poco más completa la clasificación, ¿sí? A ver si tengo la... Ah, no, le agregué la foto, joya. Ahí les comparto un segundo. Bien, teníamos, fíjense, dendrítica, que es la típica, enrejada, rectangular, ¿sí? Anular, radial, desordenada y paralela. Ahora vamos a ver más o menos de qué depende cada una. Fíjense que acá tenemos una red de drenaje radial, esto es lo que les quería mostrar, este es el AUCA, ¿sí? Un dibujito, un mapita topográfico del AUCA y una imagen, ¿sí? Con la red de drenaje radial del AUCA, ahora vamos a charlar sobre esto. Entonces, fíjense que dependiendo el patrón o el diseño, vamos a tener, va a depender de la topografía, el clima y la hidrología. Entonces, la dendrítica, tenemos homogeneidad climática y litológica, ¿sí? Como les decía, es la más común, la dendrítica, que es esta. Mientras que la radial, ¿sí? Implica topografías importantes, ¿sí? Un cono volcánico, como les decía, el Acomahuida. Y por otro lado, las de control estructural tenemos anular, rectangular y enrejada, ¿sí? Generalmente, como les decía, anular, rectangular y enrejada. Esto generalmente está asociado a fallas, ¿sí? O bueno, a la fracturación misma de la roca, ¿sí? Podemos decir que tenemos una relativa homogeneidad litológica y tenemos predominio de la estructura sobre el diseño de drenaje, ¿sí? Las paralelas, sí, es una alternancia de rocas con distintas resistencias. No sé si había puesto una imagen. Eh,
Mm, mm, no, me olvidé, me parece. Y bueno, después la desordenada, que no tenemos integración entre los cursos, ¿sí? Perdón, entre los cursos con distintas, por así decirlo, supermedialidades. Ahí se conectó Leo. Bueno, eso en cuanto a los principales, las principales características, ¿sí? Para cuantificar una red de drenaje, ¿sí? Eh, en cuanto a los controles, sí, como les decía, habíamos dicho hasta recién que teníamos el diseño sí, el diseño del drenaje dependía, sí, del clima, la litología y la topografía, sí. Entonces, algunos de los controles sobre la morfología de fluvial, sí, por ejemplo, va a ser el topográfico, donde obviamente a mayor pendiente vamos a tener mayor profundización de la corriente fluvial, sí. Si tengo menor pendiente va a ocurrir lo contrario, sí. Y fíjense que esto, bueno, viene un poco de la mano con la divisoria de aguas. Los puntos de máxima altura actúan como dispersores, ¿sí? Que es más o menos lo que decíamos cuando hablábamos de las divisorias de agua. Y, bueno, el dendrítico, que ya les dije que era el diseño más común o más frecuente. Obviamente el clima va a tener una me he trabado hoy. Va a tener una influencia directa, ¿sí? En la morfología del río o de los ríos. Entonces, bueno, como también charlamos un poco, en climas áridos, cuando tenemos las tormentas generalmente son esporádicas y bastante fuertes, entonces, bueno, tenemos lo que decíamos, cursos efímeros, ¿sí? Nos falta cobertura vegetal y a su vez, bueno, es muy común tener muchos cauces, ¿sí? De orden 1, ¿sí? Entonces eso nos da una textura o un diseño de drenaje muy fino, ¿sí? O sea, una densidad alta. Y después, bueno, en cuanto a climas húmedos, sí, tenemos obviamente abundantes lluvias y cobertura vegetal, lo que hace es proteger el sustrato y, bueno, la corriente fluvial se define mejor, ¿sí? Y tenemos texturas más bien gruesas y espaciadas, ¿sí? Al revés de lo que sucede en climas áridos. En cuanto a los controles estructurales, sí, fíjense que el control de estructura sobre el drenaje comprende dos aspectos, la disposición y la litología, ¿sí? O sea, la litología, de la litología va a depender directamente de la estructura, entonces, a su vez, eso hace que el diseño del drenaje sea específico para cada litología y para cada historia estructural que tenga cada roca. Entonces, bueno, fíjense, los diseños de drenaje están condicionados por las disposiciones, ¿sí? Ya sea un sustrato que esté plegado, fracturado, fallado, sin perturbación, ¿sí? O diaclasado. Eh, el control se manifiesta a través de la dureza de las rocas. Esto, como les decía, no les dejé la foto, pero se daba en el diseño paralelo, ¿sí? Alternancias de rocas de distinta dureza, ¿sí? Con distinta resistencia a la erosión. Y como les mostraba en la imagen, ¿sí? Las rocas de grano fino, como las pelitas, tienen texturas más bien finas, ¿sí? Son más densas, y las de grano grueso, o no específicamente la de grano grueso, sino a medida que el grano es más grueso, la textura empieza a ser cada vez más gruesa y espaciada, ¿sí? Y bueno, después en rocas permeables, si estén fracturadas o sean muy porosas, el drenaje disminuye o desaparece, ¿sí? Básicamente lo absorbe. La forma de la cuenca nos va a dar un indicio, ¿sí? De eh, cuán madura o no está en la cuenca, ¿sí? O sea, las cuencas, fíjense, las cuencas alargadas transmiten el flujo fluvial resultante de tormentas a mayor distancia, ¿sí? Las más equilibradas, o sea, las más maduras, tienen bueno, divisorias muy similares a un círculo, ¿sí?
Entonces, bueno, para determinar la forma, lo que se hace es hacer una relación directa entre el área de la cuenca y la longitud de la cuenca al cuadrado. Mm, Acá ya entramos, no, esto vamos a dejar acá la parte teórica, porque ya entramos en la parte de de la semana que viene. Bien, ahí les comparto. ¿Alguna pregunta antes de dejar la diapo? No, ninguno. Bien, ¿pudieron cargar el KMZ? Yo sé. Bien. Bueno, no sé por qué lo guardé como práctico 11, pero no es el práctico 11. Y les comparto pantalla un segundo. Bien, ¿ven el Google ahí? Sí. Sí. Joya. Bueno, bien. ¿Cuál es la idea del práctico? Entonces, bueno, a partir de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Van a ver que en el PDF del práctico, ¿sí? Les hice un resumen de lo que estuvimos charlando hasta recién, en donde, bueno, básicamente ven cada uno de los parámetros que tienen que determinar para esta cuenquita. Y, bueno, la idea es que ya está demarcado, ¿sí? No, no está demarcado como tiene que ser, o sea, no marqué bien las divisorias de agua, más o menos, ¿sí? Hice una división muy rápida, la idea no es la idea que pierdan, no que pierdan tiempo, pero que la idea es que presten atención al método y que sepan hacer más o menos las cuentas y sepan interpretar los datos, ¿sí? Entonces, bueno, les dejé el área marcada, ¿sí? Recuerden que el área la pueden calcular directamente en Google, ¿sí? Les dice acá, ¿sí? Eh, y después la idea es que vayan marcando, ¿sí? Los distintos bracitos, ¿sí? Fíjense que acá tendría que haberlo, podría haber cortado acá, pero agregué este pedacito. Entonces, bueno, la idea es que vayan marcando, ¿sí? Los distintos órdenes y lleguen, ¿sí? A lo que sería la desembocadura. Eh, no mostré eso. Fíjense que, recuerden que cuando marcan uno, ¿sí? Fíjense, yo marqué uno, acá les dice la medida, ¿sí? Millas, kilómetros, metros. Entonces, bueno, la idea es que puedan sacar la relación de bifurcación y, bueno, todos los datos necesarios directamente de acá del Google, ¿sí? Fíjense también que no pretendo que marquen, ¿sí? Cada como uno, si no se van a volver locos. Eh, pueden trabajar, si les parece, para que se guíen un poco, pueden trabajar ahí una escala de 10 kilómetros más o menos, un poco ahí 8 o 10 kilómetros, ¿sí? Ya como para determinar los distintos órdenes. Si no, si nos ponemos finos, van a estar días y días marcando, ¿sí? La idea es que adquieran más o menos eh, la metodología y bueno, puedan interpretar los resultados después, ¿sí? Así que bueno, la idea es esa, que marquen, ¿sí? Los distintos afluentes o los distintos cauces, ¿sí?
y que bueno, después en base a eso saquen, ¿sí? Las jerarquías, el orden de la cuenca, la relación de bifurcación, la densidad, coeficientes, etcétera, ¿sí? Que se los dejé ahí anotados y se los dejé resumidos en el PDF. No sé si se entendió más o menos qué es lo que tienen que hacer. Tienen que marcar los cauces, ¿sí? Y después en base a eso, con la información que les da el Google, determinar los distintos parámetros, ¿sí? De esta cuenca específica, de esta cuenca de drenaje. Eh, Así que bueno, les va a llevar un tiempo, pero bueno, si trabajan, como les decía, con esta escala de 8 o de 10 kilómetros más o menos, no es tanto. No pretendo que marquen cada uno, porque si no, ahí sí van a estar días. Es una cuenca bastante grande la que dejé demarcada. Así que bueno, tienen ahí para entretenerse un rato con el Google. Ya lo deben odiar, me parece. ¿Sí? ¿Un poco? Sí, sí. ¿Lo odian un poco? Más o menos. Así que bueno, eso en cuanto al práctico, ¿sí? Y a la teoría de hoy. La semana que viene vamos a ver la clasificación de los distintos tipos de ríos, ¿sí? Y no mucho más por hoy. Así que bueno, chicos, los invito a hacer el práctico. Ya les dejé ahí en la plataforma ¿cómo se llama? El link para entregar la tarea, ¿sí? Así que, nada, obviamente no les va a dar, a ninguno le va a dar igual, ¿sí? Porque depende de cómo dibuje cada uno la red de drenaje. Pero bueno, entre lo que entreguen en KMZ, ¿sí? Y el Word o PDF con los resultados, ¿sí? Así, bueno, nada, yo abro el KMZ y con el PDF lo puedo corregir más fácil. Y veo que más o menos hayan dibujado la red como tiene que más o menos ser, ¿sí? Ya les digo, si se ponen muy finos, van a estar mucho. Tampoco pretendo que hagan dos líneas, ¿sí? Traten de ser lo más aplicados posible. Así que bueno, eso es todo por hoy, ¿sí? Eh, Tienen hasta el lunes que viene para entregar en la práctica, el práctico este y el de gas y petróleo. Ya les dejé el link ahí en gas y petróleo también para que lo entreguen. Y no mucho más. Sí, ahí está, entrega 7. Así que bueno, si no hay preguntas, dejamos acá y bueno, cuando se pongan a hacerlo seguramente alguna consulta va a surgir, así que nada, me escriben y lo vemos, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, suerte, nos vemos el jueves.